capítulo les hablaremos sobre la teoría del feminismo. Este, ¿Qué es la teoría del feminismo? Bueno, es un conjunto de ideas, análisis y libros que intentan explicar cómo existe desigualdad entre hombres y mujeres y cómo se puede cambiar esta realidad. No es una opinión aislada, sino una caja de herramientas intelectual que examina cómo el género influye en la política, en la economía y la historia e incluso en nuestras vidas cotidianas. Les hablaremos sobre, bueno, nos basamos en la exposición que tuvimos en clases sobre la teoría feminista. Les hablaré sobre la primera ola del feminismo, que empezó entre el siglo XVIII a principios del siglo XX. Se centró en la desigualdad jurídica y política, destacando el sufragio, del derecho al voto, el acceso a la educación, los derechos laborales y el matrimonio. La teoría principal de todas las teorías feministas que existen sería la feminista liberal, que es la idea que todos tenemos sobre el feminismo, de que el hombre y mujer deberían tener los mismos derechos, también oportunidades legales para que todos puedan llegar a donde quieren por su propio esfuerzo, sin que el género sea un obstáculo. Mi compañera Esmeralda les hablará sobre la segunda ola feminista. La segunda ola de feminismo ocurrió aproximadamente entre los años 1960 y 1980, a la diferencia de la primera ola, que se centraba casi solo en el derecho al voto. Esta etapa fue mucho más profunda y social. Y pues la segunda ola se centraba más en el cuerpo, sexualidad, en la familia y trabajo. Ola, otra vez. La cuarta ola es la que estamos viviendo actualmente, ya que su principal motor es el internet y las redes sociales. Ya no solo se lee en libros, ahora se vive a través de hashtags como Ni Una Menos o Me Too, y en las marchas masivas. Y ya. También les hablé un poco acerca. Les hablaré un poco sobre el feminismo de la diferencia, que defiende que las mujeres poseen experiencias y valores y formas de pensar que históricamente han sido invisibilizadas por una cultura dominada por visiones masculinas. No busca que las mujeres imiten modelos masculinos, sino que reconozcan el valor intrínseco de sus experiencias. Por ejemplo, Carol Gilligan propuso la ética del cuidado. Y Helene Sixous, creo que se pronuncia así, resaltó la expresión feminista. Y pues esto nos quiere dar a entender que, como por ejemplo en la ciencia, que en el tiempo antiguo, hasta anterior, las mujeres no eran invisibilizadas por sus derechos, como lo fue la científica Marie Curie, ¿no? Que al principio ella investigó y descubrió la radiación, pero no le quisieron dar un premio Nobel por su descubrimiento, pero al final por pues, los esfuerzos que hizo su esposo, se lo dieron. También otra frase que tiene el libro del segundo sexo, su frase es que no se nace siendo mujer, si no se llega a serlo. Y pues esto se centra más como en lo femenina. Y hablando un poquito también del feminismo queer, que cuestiona conceptos preestablecidos como mujer y hombre, sostienen que el género no es algo natural e inmutable,
sino una construcción social que cambia según la cultura y el tiempo. Asimismo, critica las normas rígidas sobre la sexualidad y la entidad. Por ejemplo, Judith Butler, que ella dice la teoría de la performatividad de género. También Donna Haraway, creo, identifica identidad híbrida y relación con la tecnología. Y mis compañeras, Jocelyn y Carolina, les darán unos datos extras y una conclusión. Y también les vamos a dar unos ejemplos que vimos en clases y mis compañeros se los dirán. Bueno, pues un ejemplo de ello es cuando nace un niño o una niña. Desde que nacen ya les otorgan como con lo que deben jugar o con lo que se deben identificar. Como el niño con los carritos y con el color azul. La niña con las muñecas y con el color rosita. Desde niños ya les fomentan como lo que deben hacer ellos, con lo que se deben identificar conforme a su género. Como desde chiquitos ya les tienen que poner como la mentalidad en tu cabeza como de que tú eres niño, no debes de llorar, porque los niños son machos, son fuertes y tú no lloras. Y las niñas, como son más frágiles, deben de llorar. Y como son más frágiles, pues Están suelen relacionados a, más to- con, suelen a tratarlas más, ¿cómo se podría decir? Como como que más las ven más frágil. vulnerables. Como Sí. con más delicadeza. Ujú. Como también mi compañera Dayana les va a explicar un ejemplo, ¿no? Que dio la profe en clase. Un ejemplo sería cuando la profe nos contó que por el Día del Niño, un ejemplo sería cuando la profe nos contó que por el Día del Niño a su hijo lo disfrazó de Catarina y cuando lo llevó a la guardería, una de las profesoras le cuestionó el por qué lo había eh, disfrazado de Catarina si era un niño. Y la profe le dijo que pues había también Catarinas machos. Y aquí pues retomando lo que dijo mi compañera Esmeralda, que desde chicos nos ponen estereotipos y la profesora de la guardería le dijo eso porque por lo general la Catarina se asocia más con algo femenino porque es la Catarina, no el Catarino o el Catarina. Y también porque por lo general la Catarina es muy frágil y se asocia más con algo femenino que con algo masculino. Y ya. Ujú. Y ya mis compañeras van a dar ah, una breve conclusión y algunos argumentos extra para respaldar esta teoría que estamos hablando. Ok, no podemos pensar como la fenomenología, cómo se hace presente en nuestra vida diaria, sino ya sucede que muchas veces transmitamos por los espacios de forma automática, por lo que en esta charla, en este debate, pues nos dem- ne- se nos demuestra la importancia de recuperar la intencionalidad pues, de nuestra mirada, ¿no? Ya que no solamente se trata de ser un objeto, un pasaje, sino de cómo ese entorno nos llega a afectar y cómo nosotros, siendo los sujetos, otorgamos significado único. Hoy en día sigue siendo un mundo muy saturado de mucha información visual, que pues se decide tener nuestra atención plena, ¿no? Sino va más por el lado de los actos más auténticos que se podían realizar hoy en día. En conclusión, pues a lo que se llegó a este podcast es que la realidad no es algo estático o ajeno como nosotros, sino sigue siendo un proceso de constante interpretación. Si se cambia la perspectiva, pues cambiamos nuestra experiencia del mundo. Para poder cerrar ya con esto, pues es importante que
lleguemos a encontrar un lugar cotidiano que se pueda llegar a detener como por unos segundos para que podamos dejar de ser espectadores pasivos y convirtiéndonos en ser observadores conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Esto a veces pues llega a hacer que el descubrimiento sea muchísimo más grande, que no esté en un lugar nuevo, sino en verlo lo de siempre, pero con una mirada totalmente distinta.